Es quedarnos aquí y hablamos con nuestros colaboradores habituales. Cada dos jueves está con nosotros Alejandra Masqueligan. Encantada como siempre y diciéndote precisamente ahora, Dani, me queda un programa, qué pena. Bueno, es una pena, pero lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que nos queda por delante y hoy tenemos, bueno, pues una sección muy rica en la que vamos a hablar de muchas cosas y lo vamos a hacer con una persona que te acompaña, que también es buen amigo tuyo y de la casa. Por supuesto que sí, Joaquín Carrascosa. Muy Joaquín, buena. buenas tardes. Muy buena. Encantado de vuestra invitación y nada, como tú dices, aquí como en casa. Bueno, pues en este caso vamos a empezar porque el tema de hoy sobre el papel puede ser un poquito más complicado, pero bueno, como siempre suele suceder con Alejandra, nos lo traslada de forma maravillosa para que lo podamos entender todo el mundo. Vamos a hablar de gestión del talento en la era de la transformación digital y cultural. Así es. Eso de la gestión del talento, ¿qué es? ¿Qué es, verdad, que suena esa palabra? Bueno, la gestión del talento abarca muchas cosas, abarca lo que es la retención del talento, es decir, cómo hacer que los trabajadores, los colaboradores se queden durante un largo tiempo en la organización, y la atracción del talento es cómo podemos hacer que la gente que está en búsqueda de empleo pues pueda llegar a esta empresa, que se sientan atraídos por esa empresa. Entonces realmente el término en inglés que abarca todo lo que vamos a estar hablando Joaquín y yo se llama Employer Branding, y hemos querido abordarlo desde el enfoque de Joaquín, que es la parte más de branding, lo que sería la marca, lo que sería lo que la empresa como imagen proyecta hacia afuera, y yo voy a comentar la parte de lo que la imagen de la empresa también se proyecta hacia afuera, pero luego como dentro a los trabajadores o hacia la gente que busca empleo. O sea, digamos que sería más la parte de recursos humanos y Joaquín más la parte de marketing y de imagen. Así tenéis los dos enfoques y compartiremos algunas claves de cómo hacer que este employer branding pues sea lo más exitoso posible. Sí, porque estamos hablando de un concepto que cada vez tiene más tirón, ¿no? Estamos viendo como en las empresas más modernas, más exitosas, se cuida cada vez más a los trabajadores, ¿no? Se respeta mucho el ambiente de trabajo, se busca que haya conciliación y, en fin, y desde que en el año 2000 decidiera Google, cuando todavía estaba prácticamente empezando a desarrollarse, a cambiar las instalaciones y hacer un modelo de empresa y de lugar de trabajo diferente, pues hemos visto como poco a poco se ha ido adaptando. Incluso ya tenemos aquí en Jaén algunas empresas que apuestan por ese modelo, ¿no? Correcto. Y cada vez se va a ir imponiendo más, ¿no? Y cada vez se va a ir imponiendo más porque cada vez más las personas que están en búsqueda de empleo van a ir a consultar, así como consultamos, por ejemplo, cuando nos queremos ir de vacaciones, pues cuántas estrellas o qué valoración tiene un hotel o un restaurante. Lo mismo están haciendo las personas que buscan empleo. ¿Qué comentarios hay en las redes sociales? ¿Qué ambiente de trabajo se comenta? Y qué valores, sobre todo, está la empresa mostrando si están alineados a mis valores. Yo que busco empleo y tengo estos valores, pues si realmente se ajustan a lo que esta empresa tiene. Entonces, bueno, hay una serie de elementos, desde cómo atraer hasta cómo retener. Por ejemplo, cuando los trabajadores se marchan de una empresa, pues conocer un poco qué motivo le hizo salir a esa persona para poder aprender. Eso se trata de un aprendizaje continuo, tanto de clientes como de la gente que está, como de la gente que marcha, para poder ver qué estamos haciendo como empresa para atraer o no atraer a nuestros futuros trabajadores. Claro, pues estamos hablando mucho del hecho, bueno, pues de atraer, de permanecer. Oye, pero cuando alguien también se va de la empresa, no tenemos que dejar que se vaya, como decimos por aquí, echando pestes, ¿no? Es decir, un trabajador enfadado a la hora de marcharse de una empresa también puede ser algo peligroso, ¿no? Tenemos que cuidar a los que queremos que vengan, pero también a los que se van a marchar, ¿no? Correcto, y también podemos hacer muchas preguntas a través de encuestas de clima laboral para ver qué es lo que está haciendo a la gente que se quede con nosotros. Si son un tema, por ejemplo, de salario emocional, que luego hablaremos un poco más adelante de eso, si es por el clima laboral, si es porque la relación con sus jefes directos es buena, si es porque las instalaciones me permite pues, relajarme, tener elementos para que pueda yo distraerme, que luego hablaremos también de temas de gamificación. Quiero decir, todo este conjunto de elementos hará que las personas quieran trabajar en esa empresa y al final que no se quieran marchar, que se queden. Evidentemente, todo eso, Joaquín, es parte de la marca, ¿no? Y de la imagen de marca. Ya no solo lo que proyectas hacia afuera, sino también lo que tienes que proyectar hacia adentro, hacia tu propia plantilla, ¿no? Claro, totalmente. Estamos hablando, cada vez se habla más de endomarketing, de ese marketing, esa comunicación que hay que hacer a nuestros propios empleados. Pero para eso, tanto para la comunicación interna como la comunicación externa, para comunicar esos valores, que no estamos hablando de moco de pavo, los valores van asociados a la coherencia, y si tú quieres tener coherencia debes tener las cosas muy claras, ¿no?
¿Cómo se trabaja eso en las empresas? Pues con una disciplina que es el branding, que por cierto también es una de las que tiene ahora mismo mayor crecimiento en el sector del marketing y de la publicidad. ¿Por qué? Porque antes, digamos que el escenario que teníamos a la hora de hacer comunicación era muy pequeño, ¿no? Solo los que tenían grandes recursos podían invertir en prensa, radio y televisión. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Es decir, todo el mundo puede hacer publicidad en muchos sitios y a poco coste. ¿Qué pasa? Que tenemos una saturación de comunicación, pero si yo hago la pregunta, es decir, ¿quién mantiene esa coherencia? ¿Quién mantiene una línea de comunicación que sea coherente con sus valores y que vaya reforzando esa imagen de empresa, ese branding, para que posteriormente no solo se empape la comunicación, ¿no? Sino también afecte a la hora de esos recursos humanos, ¿no? De cómo gestionar y atraer el talento, cómo nos estamos dando cuenta ya que esos posibles trabajadores ya no solo buscan el sueldo, sino que buscan también ser una pieza, ¿no? Coherente con esa empresa, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, cuando venimos aquí, ¿no? que haya una comunicación horizontal. Por eso me he traído algunas imágenes que pueden ayudar. Por ejemplo, hablamos de marca, ¿no? Esta gente tiene un sello muy marcado, ¿no? En el humor, ¿no? Humor de Albacete. Si hicieran otro tipo de humor, no sería coherente, ¿no? No sería afín a sus valores, ¿no? Hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Madonna. Madonna desde siempre ha sido disruptiva, ¿no? En los años 80, en los años 90 o ahora. Si dejara de ser así, dejaría de mantener esa coherencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madonna, ¿no? O sea, que siendo siempre distinta, se puede ser siempre la misma, ¿no? Siempre es disruptiva ella. Creo que no ha faltado nunca a esos valores, ¿no? A esa branding, a esa marca personal, ¿no? Ella no va a aparecer de repente como María Carey, ¿no? Sin embargo, tengo otro ejemplo de una muestra de lo que a mí, en mi opinión, no es coherencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Melendi, el cantante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A quién le resulta coherente, ¿no? Eso, ¿no? Bien, ¿cómo se traslada eso a la empresa? Después de poner estos ejemplos para que veamos lo que es coherente y lo que consideramos que no lo es tanto, en branding lo que estamos asociando a las marcas son valores de personas. ¿Y cómo se hace? Utilizando algunos de los arquetipos de Carl Jung, que es un psicoanalista que tiene ya bastante años, no es una cosa nueva, y que estamos hartos de ver en series como Los Simpsons, en películas como de Disney. Está el forajido, está el amante, está el bufón. Siempre tiene un perfil, ¿no? muy marcado cada uno de esos personajes. Entonces, estos arquetipos de la personalidad lo están tomando prestado, si lo podemos decir así, las marcas, para tener como un ancla, es decir, tener una referencia que siempre nos haga tener el foco, el propósito muy bien definido. ¿Para qué? Para que todo nuestro elemento de comunicación, ya sean de comunicación o sean de visión y de valores de la empresa, estén muy marcados, ¿no? Por ejemplo, hablamos de IKEA y hablamos del hombre corriente, ¿no? O hablamos de diferentes perfiles, como hablaba del hombre corriente, como el forajido. El otro día hablaba de la genialidad que me parece, estamos hablando con una persona, la genialidad que me parece el último eslogan, que es desmontando el salón que te han montado. Precisamente, sí, ¿no? Esa idea de disruptividad a veces que también puede ser en un momento positiva, ¿no? Cuando tienes ellos siempre juegan una imagen muy marcada de una marca, ¿no? Ellos juegan con un arquetipo que es el del hombre corriente. El hombre corriente lo que necesita es estar en comunidad, sentirse que está en comunidad, y por eso siempre juegan un poco pues con esos insights que juegan también en los monólogos, ¿no? De, pues bueno, me quedo sin sillas cuando llega la cena de Navidad, o cuando viene la suegra, mira si he barrido o no he barrido. Son cosas que no hacen gracia a todos y que son afines al hombre corriente, ¿no? Que es el arquetipo que utiliza IKEA para su marca. He traído, por ejemplo, aquí unos ejemplos, ¿no? Diesel, por ejemplo, el forajido, Fanta, el bufón, Volvo vende seguridad, que puede ser lo mismo que nos vende el yogur bífido o lo mismo que nos vende Mafre, te dice te cuidamos, ¿no? Pero también Jeep
es un coche, un motor con ruedas también, y volante, pero sus valores son diferentes totalmente. Jeep es más el explorador, ¿no? Que puede ir más afín, por ejemplo, a marcas como Panama Jack. Entonces, cuando ya tenemos definido eso, ese arquetipo que nos puede ayudar no solo a las tipografías, a los colores, a cómo va a ser el campo semántico, cómo va a ser la música que va a acompañar nuestra comunicación, cómo va a ser el patrocinio que haga la empresa, qué valores vamos a trabajar, ¿no? No es lo mismo trabajar la seguridad desde Volvo que trabajar, por ejemplo, la innovación y la experimentación, como va a trabajar Jeep. Eso ya se está trasladando a los valores de la empresa y eso es lo que va a llegar también a los trabajadores. Es decir, yo, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿En Volvo o me gustaría trabajar en Mercedes? ¿No? Son valores totalmente distintos, ¿no? Me he traído también un ejemplo muy claro que hemos trasladado a una marca de refresco, ¿vale? Tenemos 3 vasos vacíos con un líquido naranja que burbujeante. Parece que es lo mismo, ¿no? Pero tenemos que aportarle esos valores, ¿vale? Bien, si es para niños, tendremos la Fanta. Si es para gente joven, que se va de botellón, por ejemplo, Cass, y para los puretas, como los que estamos aquí sentados hoy, pues tenemos Schweppes, ¿no? Fanta es el bufón, Cass es el forajido y Schweppes es el amante. Fanta es un arquetipo que también utiliza, por ejemplo, McDonald's. Cass es un arquetipo que también utiliza, por ejemplo, la marca Diesel o la marca Harley Davidson. Más disruptiva, una música más disruptiva, unos colores, unas tipografías mucho más disruptivas. Y Schweppes, que tiene el arquetipo de el amante, pues seguro que os suena, si el amante os digo que lo utilizan en marcas como Martini, como helados Häagen-Dazs, ¿vale? Su campo semántico, sus colores, todo va cambiando. Aquí tenéis un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Ok, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿En Schweppes o en Fanta? ¿Te gustaría trabajar en algo más relacionado con los adolescentes, con los valores que son afines a los adolescentes, a los niños? YouTubers, ¿no? Con los youtubers. Los que están, por ejemplo, ¿O te gustaría trabajar más bien con esa delicadeza, con el impacto más emocional que tiene a lo mejor la importancia que le damos los adultos, ¿no? A todas nuestras relaciones, ya sean las relaciones laborales o personales? Bien, pues eso es lo que conecta el branding de la empresa con el employer branding que estamos hablando aquí hoy, ¿no? ¿Con qué valores soy afín? ¿Dónde me gustaría estar? Independientemente del sueldo que cobren, ¿no? Eso le quería preguntar yo a Alejandra, porque evidentemente antes solamente teníamos una variable, ¿no? Que es cuánto me van a pagar por hacer un trabajo, ¿no? Y cada vez estamos viendo que manejamos un abanico más amplio de variables a la hora de elegir un puesto de trabajo, ¿no? Claro, porque cada vez hay más elementos que nos pueden motivar o desmotivar, no solamente el sueldo. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, que también lo he comentado alguna vez, el tener una tarde libre, el poder conciliar mi vida familiar con el trabajo, el que la empresa también me motive, me felicite cuando hago cosas buenas, que no se trabaje solo que no sea una reunión solamente para llevarme la bronca, que también haya reuniones donde podamos celebrar, donde podamos festejar ese cumplimiento de ese objetivo, esa consecución o el haber conseguido ese nuevo proyecto. Al final, cuando hablamos de gestión del cambio, tenemos que hablar de gestión del talento, tenemos que hablar de comunicación, tenemos que hablar de valores y tenemos que hablar de que la cultura de la empresa tiene que ser coherente, que si yo estoy buscando trabajo o si yo me quiero quedar a trabajar en esa empresa, tiene que haber una serie de elementos que no solamente sean monetarios para que yo me sienta conectada. Y creo que el compromiso es algo que se pide mucho en las empresas y el compromiso no se puede pedir si antes no hay confianza. Y para que haya confianza pues tiene que haber coherencia, tiene que haber una transparencia y sobre todo que las personas que estén allí se sientan que ganan. Cuando hay un equilibrio entre lo que gana la empresa y lo que gana el trabajador, ese es el equilibrio perfecto, donde estamos todos contentos porque lo que se habla es transparente, es claro y donde realmente podemos seguir trabajando en esa empresa porque me siento parte de ella. Pero ya solamente me queda una pregunta. Claro, para nosotros como trabajadores está claro que tener un ambiente laboral sano pues es beneficioso y es lo que queremos todos. Pero ¿y las empresas? ¿Qué beneficios obtienen al tener una gestión del talento adecuada? Pues, por ejemplo, el que los trabajadores estén contentos dentro de la organización tendrán un mayor rendimiento,
sus resultados van a ser muchísimo mejores. Ellos pueden ser prescriptores, ellos también pueden ayudar en la búsqueda de nuevos colaboradores. Cuando la empresa tiene una necesidad, ¿quién mejor que no? Gente que ya está colaborando, que ya son trabajadores, puedan ser los apóstoles o los que vayan en búsqueda de nuevos colaboradores. Estas personas, los trabajadores, se sentirán satisfechos que pueden dar empleo a amigos o familiares. La empresa se sentirá contenta porque verá que hay gente que tiene que hay como una buena reputación, ¿no? Por eso es importante que la empresa también cuide cómo se habla de ella, para que sea esto atractivo. Entonces aquí hay un ganar-ganar, la empresa con trabajadores contentos, satisfechos, motivados, trabajadores motivados que van a dar su 100% o su 200%, y al final la empresa pues podrá hacer de verdad, aportar un valor añadido, el consumidor al final percibe esto, porque esto es una cadena de cosas, y al final pues la empresa será puntera y será, en la competitividad que hay ahora, pues estará reconocida. Pues como siempre me encanta escuchar lo que nos cuenta Alejandra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ti, Joaquín, por supuesto también. Siempre contándonos cosas tan interesantes como las de hoy. ¿Tú qué eres más, de Schweppes, de Cass o de Fanta? No sé. Creo que soy más de un buen vino. Buena respuesta. Bueno, pues a veces conseguir que una organización funcione bien, y si es empresarial no les quiero ni contar, es un auténtico encaje de bolillos. Y esta expresión, la verdad es que pues viene directamente relacionada a lo que es un encaje de bolillos, y es que es algo muy complejo, es un arte realmente complicado, y que en hacer aproximadamente 1 metro de bordado pues se pueden invertir muchísimas horas. Eso lo pudo comprobar ayer nuestro compañero Pepe Polo, que estuvo en la exposición de la Asociación Mar de Olivos, que como todos los años